En esta clase vamos a volver a discutir el espectro de la teoría de cuerdas que ya habíamos visto usando cuantización canónica y cono de luz, el gauge del cono de luz. Lo vamos a volver a discutir en el contexto de una teoría de campos conforme. Cuando discutimos la cuantización canónica y el cono de luz lo hicimos en el espacio-tiempo plano, pero ahora vemos que se puede construir una teoría conforme consistente si ponemos una teoría conforme con carga central 26 y la acoplamos al sistema de fantasmas BC. La cuantización de integral de caminos de la acción de Polyakov nos dijo que teníamos que incluir un sistema de fantasmas BC y para tener consistencia con la invariancia de Weyl teníamos que agregar una teoría de campos conforme con carga central 26. Entonces, en principio, podríamos tener un background arbitrario para tener una teoría de cuerdas consistente. Como introdujimos los fantasmas BC, ahora parecería que el espacio de Hilbert se agranda porque podríamos actuar con los operadores de creación de los fantasmas, pero lo que vamos a ver ahora es que no todos los estados que se puedan construir de esta manera son consistentes, o sea, no todos los estados van a ser físicos. Cuando imponemos las simetrías de gauge, va a sobrevivir solo un subconjunto de estados. Y el método más elegante para construir el espectro de esta manera es lo que se llama la cuantización BRCT. No lo voy a hacer en detalle porque es muy largo, pero pueden verlo en el libro de Polchinski en el capítulo 4. Vamos a hacer algo un poco más elemental, suponiendo que los fantasmas no están. En realidad esto está bien, o sea, es el procedimiento correcto cuando si uno quiere calcular el espectro sobre la esfera, por ejemplo, suponiendo que no hay superficies de Riemann de género mayor, entonces no es necesario incluir los fantasmas, esto lo vamos a discutir un poco más adelante. Pero bueno, lo que quiero decir es que, digamos, de esta manera, como vamos a rediscutir el espectro en el contexto de teorías conformes, es válido solo para las amplitudes, para calcular amplitudes de scattering a nivel árbol en la cuerda. Si uno quiere calcular para amplitudes en superficies de Riemann de género mayor, entonces ahí hay que tener en cuenta los fantasmas. Esto introduce varias complicaciones, no lo vamos a ver en detalle, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, vamos a pretender que los fantasmas no están y nos vamos a enfocar en los campos de materia, que serían los x-mu, las coordenadas del espacio-tiempo, si hablamos de la teoría en el plano, en el espacio-tiempo de Minkowski. Y bueno, si solo nos interesan las amplitudes a nivel árbol, vamos a ver que esto es suficiente. Bueno, para ver cómo calcular el espectro de la cuerda usando el formalismo de las teorías de campos conformes, entonces volvamos al espacio-tiempo plano de Minkowski y en la cuantización covariante vimos que los estados físicos tenían que cumplir los vínculos de Virasoro, o sea, todos los estados físicos tienen que ser anulados por los operadores de Virasoro Ln con n positivo y tener autovalor de L0 igual a lo que llamábamos la constante de orden normal. Recuerden cuando vimos la cuantización canónica, y lo mismo para los L tilde, ¿no? Bueno. Y también vimos que los estados que cumplen esto, los estados que cumplen estas condiciones, son estados primarios de peso conforme H y H tilde igual a
y A tilde. Estos son estados primarios en una teoría de campos conformes. Una manera de fijar estos valores de estos A y A tilde, que eran los coeficientes de orden normal, es reemplazar los estados por operadores insertados en la hoja de mundo, y para eso usamos el mapa estado operador. Entonces vamos a usar el mapa que discutimos recién y para mapear los estados físicos en operadores sobre la hoja de mundo. Lo que tenemos, va a haber un requerimiento adicional sobre los operadores que no habíamos tenido en cuenta hasta ahora, que es la invariancia de gauge, o sea, la invariancia por difiomorfismos y por transformaciones de Weyl. Y vamos a ver que estas dos simetrías, los difiomorfismos y transformaciones de Weyl, nos van a restringir los operadores consistentes en la teoría de cuerdas. Entonces, primero consideremos invariancia de difiomorfismos o de reparametrizaciones de la hoja de mundo. Y vimos en las clases anteriores que los operadores podíamos ponerlos en puntos específicos sobre la hoja de mundo. Esto era así cuando tratamos con teorías conformes en un background fijo, pero ahora tenemos en teoría de cuerdas una métrica dinámica, y esto no da operadores que son invariantes por difiomorfismos. Entonces, la manera de hacer que un objeto sea invariante de reparametrizaciones de la hoja de mundo, lo que hay que hacer es integrar sobre la hoja de mundo. Entonces, las inserciones de operadores tienen que ser de la forma, vamos a llamar B, a objetos insertados en la hoja de mundo, en los cuales vamos a integrar sobre la hoja de mundo los operadores conformes. Entonces, esto, integrar sobre la hoja de mundo, integrar los operadores hace que estos operadores sean consistentes con la invariancia de difiomorfismos, pero para que sean consistentes con invariancia de Weyl, la medida de integración de 2z, recordemos que tiene peso conforme menos 1, menos 1, ¿no? O sea, peso conforme a z de dz es menos 1 y dz barra es menos 1. Entonces, por rescaleo de Weyl, la medida tiene peso menos 1, menos 1. Entonces, para compensar, los operadores tienen que tener peso más 1, más 1. Por invariancia de Weyl, esto es la invariancia de Weyl, o sea que estos operadores de vértice sean neutros por transformaciones de Weyl, requiere que los operadores tengan peso conforme 1 holomorfo y 1 antiholomorfo. Entonces, integrar sobre la hoja de mundo es necesario por invariancia de difiomorfismos. Y que los operadores tengan peso conforme 1, 1, lo requiere la invariancia de Weyl. Entonces, esto es lo que fija la ambigüedad del orden normal, o sea, lo que tenemos que pedir es que A y A tilde sean igual a 1. Esta es la manera de imponer que A y A tilde sean igual a 1 usando la tecnología de teorías conformes.
Ya habíamos obtenido A igual a 1 cuando hicimos la cuantización cono de luz, y ahora volvemos a obtenerlo como requerimiento de que la teoría sea invariante de Weil. Entonces, los estados físicos en la teoría de cuerda son estados primarios de peso conforme 1,1. Entonces, los estados físicos son estados en la teoría conforme con peso conforme 1,1 y estos operadores B que están asociados a los operadores o a los estados físicos se llaman operadores de vértice. Son los operadores que crean o que están en correspondencia uno